Bueno, pues yo empecé a conocer todo lo que es la cultura del graffiti en el 93, 94, pasadas las Olimpiadas de Barcelona. Aquí en España pues hubo como un boom de todo lo americano que venía y una de las cosas que a mí me llamaron la atención fue el tema del graffiti, ¿no? Lo veía en muchas películas y siempre me fijaba, ¿no? Y luego ya fue ver un documental concreto que fue Style Wars, la guerra de estilos. Este fue un poco lo que, tanto a mí como al grupo de colegas que éramos, fue un poco el detonante para empezar un poquito a meternos en esto del mundo del graffiti. Y bueno, y a mí pues lo que más me gustaba eran las letras, ¿no? del graffiti, pero sobre todo los personajes que yo veía en los trenes, en algunos libros que podíamos acceder en la época, que igual te llegaba de un colega, de otro, revistas, fanzines. No era la época pre-internet, entonces no había apenas maneras de enterarte de cómo funcionaba esto y tal. Y entonces pues iba siendo un poco boca a boca con la gente que te iba contando cosas, ¿no? Que te relacionaras también con otros escritores de graffiti de otras ciudades y tal. Entonces pues también se creaban esos vínculos de amistad y eso estaba guapo, ¿no? Y entonces esto ha sido poco a poco lo que me ha ido enganchando hasta luego ya pues hoy en día que pues sigo pintando por afición, por supuesto, pero luego también pues me dedico a hacer trabajos por encargo y trabajar para productos, para compañías, empresas. Bueno, a mí pues eso, siempre me ha gustado hacer personajes, tener mis mundos, crear mi propia fantasía también y bueno, al final el trabajo que he hecho en la calle lo he llevado también al papel, a lo digital, a otro tipo de soportes y entonces bueno, como ilustrador pues es un abanico más que puedes tener, ¿no? El poder pintar en la calle o participar en proyectos así. Cambia el lienzo, es muy diferente, ¿no? Pintar en una superficie muy grande a estar en tu estudio trabajando en una A3 o en un tamaño así más pequeño, pero me gusta diluirlo a veces, ¿no? O sea, yo por ejemplo el personaje que pinto, Braulio, que se llama, lo he llevado a muchos otros terrenos y es interesante, ¿no? Y hoy en día pues me gusta hacer ilustraciones que tengan ese estilo, ¿no? Una cosa que he aprendido con el graffiti con los años es que es interesante desarrollar tu propio estilo. Esto es algo que se me ha marcado mucho y entonces a la hora de hacer ilustraciones también pretendo hacer lo mismo, ¿no? Tener un estilo propio y un trabajo más artesano y más como se ha hecho toda la vida. Hoy en día se ha convertido en una cosa interesante el encontrar en pueblos, encontrar festivales de arte urbano, de muralismo, concursos, se suelen hacer y bueno, yo creo que es algo interesante y que puede ser una especie de revulsivo para las zonas rurales también, porque estás jugando con el arte en un entorno que es curioso porque viene de una ciudad, lo estás llevando a un sitio que es totalmente opuesto, que es el campo o el medio rural o el entorno rural y se da esa dicotomía y yo creo que eso ha triunfado mucho y ahora se puede ver que en muchos pueblos se hacen festivales, exhibiciones, se hacen trabajos por encargo también. Es una pelea también que ha costado porque los que nos hemos metido un poquito en hacer este tipo de proyectos pues también nos hemos visto con tiempos en los que no se ha valorado nada. Hoy en día creo que cada vez se va valorando más, valorar al autor. Yo a lo largo de los años también he tenido la suerte de hacer muchos talleres o workshops en zonas rurales, en talleres con chavales, con gente mayor, también con grupos de exclusión social. A mí es otra faceta también de todo esto de pintar, no enseñar porque es una técnica artística y esto se aprende haciendo como todo, pero sí que ciertos valores que igual pueda tener el mundo del graffiti, intentar aplicárselos a los chavales, por ejemplo, del respeto también, de no estropear cosas de otros, entender que en un espacio como puede ser una ciudad o un pueblo convivimos todas las personas y a todo el mundo siempre vas a encontrar que no le guste y al que sí, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que al final es una experiencia muy positiva para mí el haber trabajado en algunos proyectos así y aprendes mucho también de la gente, ¿no? de los chavales, también cómo pintan, cómo ven todo esto y yo creo que en los pueblos funciona muy bien, donde ya hay un grupo, por ejemplo, de chavales de ciertas edades que más o menos todos se conocen, todos se llevan guay y un día hacen una actividad y se enganchan un poquito a esto del graffiti y tal. Recomendaciones que hago es también relajaros, que no estéis en una ciudad. Para eso sería genial que los ayuntamientos también dieran espacios para la gente que quiera pintar más tranquilamente, poder desarrollarse más y poder crear su propia obra y oye, pues si en un futuro pues les mola o les puede servir de un puente para hacer otro tipo de cosas. Y en el aspecto didáctico yo creo que es interesante aprender de lo que es el mundo del graffiti, luego cómo está hoy en día, los murales, trabajo de muralista que no tiene por qué ser directamente del mundo del graffiti, puede ser alguien que le guste pintar y lo lleva a una pared como un soporte diferente. Y bueno, las experiencias en este tipo de proyectos pues siempre han sido muy buenas.